Un saludo a todas las personas que hayan llegado a este video. Como siempre, les agradezco su audiencia y su presencia en este espacio. Es el primer video del año. Mm, Me gustaría que el 2021 fuera un año menos catastrófico que el anterior, pero al parecer, o por lo menos por algunos de los eventos suscitados en apenas estos 15 días, parece ser que va a ser un año intenso también. Entonces, bueno, quisiera iniciar con un tema también intenso que de hecho es una noticia que sucedió el, en el último mes del 2020, el 18 de diciembre en España. Una organización pro LGBTI llamada COGAM organizó dentro de una ceremonia de entrega de premios para la Defensoría de Derechos Humanos, etcétera, eh, un, un premio especial eh, para la personalidad que, según sus criterios, ha de cierta manera delimitado o, o ha abogado por el detrimento de los derechos LGBTI en ese país. Y bueno, en la emisión del año pasado, el 18 de diciembre, se decidió otorgar el premio a la escritora y periodista española Lucía Echevarría. Tal vez para algunas de las personas por lo menos en mi país, no sea una autora tan conocida. Sin embargo, ha tenido premios importantes en su carrera, como el premio Nadal, el premio Planeta y un numeroso catálogo de libros de su autoría. Y bueno, dentro de su misma línea de creadora literaria, su discurso en relación al feminismo y a las mujeres ha sido bastante determinante en ciertos temas. Por lo tanto, era inevitable que esta escritora se encontrara con el apantanado tema de la identidad de género, de la transexualidad, del transgenerismo y evidentemente con estas políticas que están surgiendo a lo largo de todo el planeta, políticas peligrosas disfrazadas de buenas intenciones y de abogar por el derecho a la identidad, sea lo que sea que eso signifique a final de cuentas, y los derechos humanos envuelven una serie de aspectos preocupantes. Evidentemente España no es la excepción, también hay una ley de identidad de género bastante cuestionable. Y bueno, esta escritora, Lucía, lo único que hizo fue apuntar con argumentos, con hechos, con investigación, los abismos y principales preocupaciones que rodean este tipo de legislaciones. Cosa que no fue bien recibida para la comunidad LGBTI, o por lo menos la comunidad pseudoactivista de España, y decidieron nombrarla en este premio llamado, creo que el premio Ladrillo, como una persona transfóbica, LGTB fóbica, etcétera. Y a mí se me hace muy importante hablar de este tema porque en primero quisiera señalar lo, lo ridículo de toda esta situación, de todo el acto pseudo protocolario, porque además, bueno, yo no soy de España y no entiendo mucho de cómo es su función legislativa allá, pero por las noticias que estuve revisando, el acto se hizo adentro de un ministerio de cultura. O sea, no es un ladrillazo venido a menos desde una casa o una organización eh,
ninguneada, ¿saben? O sea, hay un respaldo político detrás de esta incitación al odio y a la violencia, y por lo mismo se me hace importante poner el dedo ahí, ¿no? Como segundo punto, me parece triste que este tipo de lenguaje violento, de incitación al odio, mm, sea propio de el activismo, por lo menos hispanohablante. Yo, el poco tiempo que fui activista en México y salí horrorizado de ese mismo mundo por razones similares, consideré una de las cosas más aberrantes el acto de vanagloriarse, de entregarse premios como si fuera algo meritorio, luchar por la dignidad de los derechos, ¿no? Creo que son prácticas muy egocéntricas y muy narcisistas, y me da mucha tristeza verlas replicadas en España y en países de Latinoamérica, inclusive en países angloparlantes también. Creo que no es algo exclusivo de aquí y me apena mucho que sea de esa manera. Y en tercera, me parece increíble la posición que se ha tomado en redes al respecto de esto, porque evidentemente Lucía hizo un pronunciamiento público, señalando sobre todo el, el miedo de ser violentada y de recibir estas amenazas. No solamente es el símbolo de un ladrillo lo que ha recibido Lucía, sino la aprobación tanto del lado político como del lado activista para, para lapidarla, para amenazarla y para acosarla, y cosa que evidentemente en estas últimas fechas, sobre todo desde el pronunciamiento de este pseudo premio, ha estado recibiendo, ¿no? Yo la he seguido a través de su red en Instagram. De hecho, considero que el material que comparte es en exceso interesante, y he estado al pendiente de algunos de sus transmisiones en vivo. Y cada vez que ha tocado el tema, ha enfatizado su temor de cómo esta pequeña bola de nieve ha ido tomando vuelo y ha ido agarrando mayor fuerza y mayor violencia hacia su persona, con, con el natural y obvio miedo de poder ser lastimada físicamente o sus seres queridos, ¿no? Y bueno, no puedo, no puedo más que demostrar mi desacuerdo y mi horrorización al ver no solo a personajes del activismo LGBT español aplaudir esta clase de, de violencia, sino también a personas que tal vez en su vida habían escuchado o, o habían estado cerca no solo de el discurso o la ideología de Lucía, sino de estas organizaciones o de la organización que incitó a todo esto, sino que ya se programa esa cultura de cancelación absoluta sin ninguna clase de conciencia, réplica, investigación al respecto. No, no tengo la información de primera mano para definir cómo ha repercutido en cuestión económica o financiera a Lucía este ataque cibernético, pero lo imagino. Lo imagino sobre todo porque ha hecho ella también varios comentarios de que inclusive hay lugares en España donde han sacado sus libros de circulación. A mí me parece muy peligroso y no creo que sea como algunos de sus detractores afirman que hay una exageración al respecto. Al contrario, es un tema muy peligroso porque si esto sigue creciendo a esta magnitud y con esta velocidad, ella podría
correr el riesgo de perder su carrera, ¿no? Y de que su trayectoria literaria, que ya lleva bastantes años y con bastante esfuerzo ha labrado, sea venida menos y sea invalidada completamente por esta circunstancia. Eh, yo como persona trans quisiera dar mi opinión al respecto de alguna de las cosas que ha dicho Lucía. En primera, igual que con J.K. Rowling, no considero que haya escrito en ningún momento ninguna apología a la transfobia o, o no he encontrado yo ninguna fuente, ningún ensayo, ninguna opinión en donde claramente se lea o se vea la intención de incitar al odio a las personas trans, contra las personas trans, etcétera. Eh, lo único que he leído es que ella se ha estado defendiendo de estos ataques y eso me parece completamente normal. Y las ideas por las cuales se la ha señalado me parecen completamente ciertas. Estoy de acuerdo, me declaro a favor en el 99% de las cosas y del discurso que ella ha manejado en por lo menos este último año que yo he podido eh, conocer sus redes y conocer su opinión al respecto. Y considero que, contrario a la mayoría de las personas que la ha estado atacando vía internet, ella sí tiene un discurso fomentado en investigación, en argumentos y en hechos que están ocurriendo a lo largo del globo, no solo por cuestiones de que España tenga una ley maltrecha y peligrosa, ¿no? Que ponga en riesgo la vida de mujeres, de infantes, sino porque ya ha sucedido y está pasando en Canadá, en Reino Unido, aquí en México, ¿no? Las cosas poco a poco están saliendo a la luz y me parece irónico que teniendo los hechos en la mano, sabiendo la realidad, se dé prioridad a un discurso donde el pensamiento mágico sea la verdad única, ¿no? Y bueno, quisiera cerrar únicamente con esta reflexión hacia por qué, por qué a la comunidad trans, o por lo menos a la comunidad activista, le cuesta tanto trabajo leer o encontrar paridad en los discursos que no estén de acuerdo con sus ideas. Yo no recuerdo otro momento en la historia del activismo en donde sea tan permitida la intolerancia hacia un discurso que sea por lo menos un 1% contrario a ti. Y es peligroso porque entonces no se trata de una diversidad sexual o de una diversidad política o de el libre pensamiento o de igualdad. Esto se trata de un monopolio, ¿no? Un monopolio trans, un monopolio político en donde la, la idea que esté en el poder o que sea favorable para el poder, mm, independientemente de la manifestación o de la magnitud de este, es lo válido, ¿no? Y bueno, yo invito a las personas que no conozcan a Lucía que se acerquen a su obra, a sus ensayos. Tiene por ahí un libro muy interesante que creo que acaba de salir el año pasado, no estoy muy seguro, que se llama Mujeres Extraordinarias. Y creo que por ahí también empezó un poco esta polémica. Y, y bueno, creo que en cuestión de los creadores, su trabajo habla mucho de su posición ideológica y en la posición y en el trabajo de Lucía yo no veo ningún tinte de transfobia o de LGTB-fobia. mm, No considero que sea de esa manera. En fin, eh, quisiera
que en el caso de que hubiera dentro de mis oyentes alguna persona que le estuviera atacando o que estuviera como a favor de esta organización que le dio este ladrillo a la escritora, que antes de lanzar un comentario o continuar un acoso o dar o compartir información sin la conciencia necesaria para hacerlo, se tomara unos minutos y pensara en las consecuencias que puede haber con dar seguimiento a esos ataques, ¿no? Yo creo que no, no hay palabras más sutiles para señalar que es una estupidez esta, este masivo ataque, ¿no? No solo a Lucía, sino a cualquier mujer que haga referencia o que cuestione o que tan siquiera hable al respecto del tema de las identidades y sobre todo del tema de lo jurídico en ellas, ¿no? Y bueno, eh, invito también a que se sumen a la protección de Lucía. Ella en, en sus espacios en redes ha hecho en varias ocasiones pronunciamientos acerca de que es importante configurar toda esta red de apoyo como algo más serio, en España, hablando nada más de España, para contrarrestar este ataque y esta violencia hacia las mujeres, porque tengo entendido que la visión política que está apoyando a esta quema de TERF y esta ideología viene de la izquierda española, ¿no? Entonces, eh, yo también considero que es importante, no solo en España, sino en México, en todos los países donde está ocurriendo lo mismo, que haya una configuración política y que se empiece a armar, tal vez no un partido, pero sí una fuerza política que pueda hacer frente a este tipo de invasión, ¿no? O de monopolio, porque de otra manera eh, las personas que no estamos de acuerdo con todo esto estamos arruinadas. Y bueno, espero que puedan tener un mejor año en el 2021. Les envío un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.